Buenos días, mi nombre es Juan Rivas y le voy a explicar lo que son los ciclos. Los ciclos en lenguaje C y en C++ son aquellas estructuras encargadas que si se cumple cierta condición, entonces todos los datos que están dentro de ese ciclo se van a repetir. En este caso hay unos tres tipos de ciclos: el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Para aplicar más a profundidad vamos a explicar el primer ciclo que vamos a hacer en la primera tanda, que es el ciclo for, que aquí su concepto se dice que se utiliza principalmente cuando se conoce de antemano el número exacto de iteraciones o repeticiones que se deben realizar. Su estructura es compacta ya que agrupa la inicialización, la condición y el incremento de una sola línea. Es decir, esta es la estructura, la fórmula de lo que es el ciclo for. Su función es que si le asignemos lo que es la estructura como tal, ponemos el for, los datos que van en el paréntesis, que es la variable índice. La variable índice es los datos que se le van a asignar, lo que va a estar dentro de ese ciclo. Lo cual, por ejemplo, si lo inicializas en 0, entonces el ciclo va a empezar en número 0. Y en la segunda, una parte, es cuando le ponemos un límite al índice. Bueno, pues quiero que mi índice llegue de 0 a 10. Entonces el número va a terminar de 0 a 9. Porque aquí, por ejemplo, vemos que el índice tiene que ser menor a 10. O sea, tiene que ser máximo hasta 9. Entonces, y si es, por ejemplo, menor o igual a 10, entonces sí va a ser exactamente el número que se indicó. O sea, del 0 al 10. Y aquí lo que es nada más el índice, esto es el contador, o sea, la cantidad de veces que se va a repetir el valor del índice. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mostrar un ejemplo de lo que se va a mostrar, de lo que estoy hablando de las repeticiones, porque va a repetir hasta cierto punto del límite que se está estableciendo. Aquí lo ejecutamos. Y vemos que se repite del número 0 hasta el número 9, porque el índice empieza desde el número 0. Si le ponemos, por ejemplo, el número 1 al índice, lo inicializamos en 1, entonces va a inicializar del 1 al 9. Aquí está el ejemplo. Lo mismo pasa con el 10. Si ponemos un menor igual a 10, entonces esto va a inicializar entre el 1 al 10. Así es. Es una forma compacta para hacer esto. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, se repite hasta el límite establecido de lo que es el bucle for. Entonces, todo lo que se va a repetir de lo que es el índice del principio hasta el índice donde está el límite final de lo que es el bucle del ciclo que estamos utilizando. Ahora le toca al ciclo while. El ciclo while es un ciclo precondicional o de entrada controlada que evalúa la condición antes de ejecutar el bloque de código. Si la condición es falsa desde el principio, el código dentro del ciclo nunca se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el ciclo cumple con esa condición, que la condición que está aquí dentro de paréntesis, entonces esto va a seguir repitiéndose. Pero si no se cumple esta condición, entonces este ciclo y todo lo que está dentro del programa no se va a ejecutar en el momento del programa, sino que va a saltar al siguiente paso. Para ver el ejemplo del ejercicio, aquí está lo que es ingresar un número que no sea negativo o 0. Es decir, un número positivo, los números positivos van a seguir repitiéndose. La cantidad de números positivos que ingresemos va a seguir repitiéndose. Aquí, por ejemplo, lo puse en modo de sumatoria, o sea, cada número positivo que ingresemos va sumándose, ponerlo en un contador. Pero esto finaliza cuando ingresamos un número 0, o un número negativo. Para que esto se entienda, vamos a ejecutar el programa para ponerlo a prueba.
Aquí dice, ingresa un número negativo o 0 para finalizar. Vamos a ingresar el primer número positivo, 7, ingresamos otro número, 6, otro número, 4, otro número, 1, 5, 6, y verá que siempre se va a repetir con los números positivos que le agregamos. Pero si por ejemplo a partir de acá le agregamos un número 0, ¿qué pasa? Le ponemos el número 0, se sale automáticamente del ciclo. ¿Por qué? Porque la condición dice que solamente se va a seguir repitiendo cuando ingresemos números positivos. Así que si le agregas un número que no tiene nada que ver con lo que dice en la condición o lo que se cumple en la condición, entonces esto se va a salir del programa o no va a repetirse más. Entonces esto es lo que te indica la sumatoria del 117, lo que te dio la sumatoria del ejercicio que expliqué. Otra forma de descifrar otra condición para que todo se repita, vamos a cambiar. Vamos a hacer que un número tiene que ser distinto, distinto de 0. Número 0 para finalizar. Bien, entre paréntesis, vamos a borrar esto de acá. Bien, y vamos a hacer otro ejemplo con una condición que se cumple de manera diferente. Aquí vamos a ingresar un número, luego ingresamos otro números positivos, luego ingresamos números negativos, menos 1, y ve que por ejemplo tiene que ser un número que si es distinto a 0 se va a repetir y se va a repetir, pero si ingresas el número 0, entonces el programa se va a salir del ciclo. Entonces vamos a seguir agregando más números hasta que si agregas el número 0 automáticamente se sale el programa. Aquí te da la respuesta de la sumatoria, menos 15. Entonces así es como funciona más o menos los simples pasos. Aquí tenemos el último ciclo, el ciclo do while. Este ciclo, a diferencia del while, este por lo menos se ejecuta una vez lo que está dentro del bucle, por lo menos una vez, y después lo que hace es evaluar la condición, si se va a seguir repitiendo o se sale de una vez el programa. Esto a diferencia del while, que el while por ejemplo evalúa primero la condición para ver si ejecuta o no lo que está dentro del bucle, se repite o no, o si no se sale el programa. Aquí por ejemplo si ejecuta antes lo que está dentro del programa y después evalúa la condición. Si lo que ejecuta después de la condición, entonces se sale el programa. Aquí en este ejercicio lo que estamos demostrando es que por ejemplo ingresamos una opción para permanecer en el programa. Aquí por ejemplo lo que estamos haciendo es ingresar cualquier número que no sea 0 para permanecer en el programa. Y si le damos en el número 0, ingresamos el número 0, entonces va a salir del programa. Aquí por ejemplo, como se está compilando, vamos a ingresar un número, el número 1, luego el número 5, el número 7, menos 8. Pero si usamos ingresamos el número 0, entonces se sale del programa. ¿Ves? Es un poquito parecido pero a la vez distinto, pero que tiene cierta diferencia. Que por ejemplo lo que está dentro del bucle por lo menos se ejecuta una vez, porque empieza primero, ejecuta lo que está dentro del bucle y luego evalúa la condición, a diferencia de while que por ejemplo no se ejecuta lo que está dentro hasta que se cumple esa condición. Vamos por un tema diferente que son los arreglos. Los arreglos, en este caso los arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores, son estructuras de datos que se permiten almacenar una colección finita y ordenada de elementos del mismo tipo bajo un solo nombre identificador. ¿Qué quiere decir? Que son un conjunto de elementos que se guardan por medio de una variable, que se pueden invocar o declarar, se puede acceder a esos datos por medio de un índice. En este caso, aquí vemos que por ejemplo las variables suelen tener corchetes. En estos corchetes es donde se pueden guardar los elementos. Esto refleja lo que son la cantidad de elementos que puede tener un arreglo. Y en este caso, en este ejercicio, vemos muchas cosas diferentes. Aquí por ejemplo en los arreglos se suele usar mayoritariamente el ciclo for para declarar los arreglos. Por ejemplo, que la cantidad de elementos que se ingrese empieza del principio de 0 hasta la fecha límite.
igual como vimos la vez anterior con el ciclo for. Aquí lo que permite es ingresar una gran cantidad de elementos que nosotros les podemos ingresar. Por ejemplo, aquí se guarda, y es importante al momento de guardar datos se almacene en unos corchetes en un índice donde están lo que se declara el índice. El índice es donde se guardan los elementos que nosotros ingresamos de nuestros arreglos. Todo esto guarda todos los elementos que se han ingresado, de toda la cantidad de elementos que le agregamos. Se guarda acá por medio de un índice en esta variable. Y para mostrar lo que son el contenido de esta variable, de todos los elementos que contenga la variable, se tiene que mostrar de nuevo lo que se de nuevo pone el ciclo for, solo que en vez de agregar simplemente tenemos que mostrar los datos. ¿Qué quiere decir? Que aquí los arreglos simplemente con la cantidad de elementos que ingresamos suelen tener cierta funcionalidad que solamente se puede acceder a ella por medio de un índice. Y cabe aclarar que todos los arreglos que suelen tener en un índice siempre van a tener solamente un solo tipo de datos. No se pueden cambiar un elemento en específico en ese arreglo, para nada. Todos tienen que tener el mismo índice, nada más un solo índice. Aquí por ejemplo, aquí están por ejemplo los datos de los arreglos que no están inicializados, pero también se pueden meter qué elemento puede estar aquí adentro. Por ejemplo, supongamos que pongamos dentro de unas llaves, que ya que sabemos que son 10 elementos, cabe aclarar que los arreglos siempre empieza del índice 0, o sea, en vez de 1 empieza de 0, o sea, el 0 cuenta como el número 1 y el número 1 cuenta como el número 2 y así sucesivamente. Así que por ejemplo el primer elemento que agregamos sería 12, el primer número sería el índice 0, empezaría en 0, aquí como se ve. Luego el 7 sería 1, el 5 sería 2, el 4 sería 3, el no sé, 5 sería 4, el 8, 9, 12, 6, 12. O sea, en total aquí son 10 elementos que le he agregado al arreglo. Pero claro, esto se va a mostrar, solo que hay que primero quitar esto para que se pueda mostrar. Bien, llave, no hay que olvidar el punto y coma, y vamos a borrar esto de abajo. Bien, y vamos a compilar. Y ve que con los datos que se han agregado aparecen. Estos por ejemplo son los datos que se muestran predeterminados por defecto en el arreglo. Aquí por ejemplo cuando tú lo compilas aparece de forma vertical, no aparece de forma vertical, aparece de forma horizontal. Para corregir esto simplemente puedes hacer un salto de línea. ¿Cómo se puede hacer salto de línea? Bueno, en C++ por ejemplo el salto de línea es NDL. Bien. Así que volvamos a compilar esto con los datos que están almacenados acá. Aquí te muestra los datos y están todos los datos que yo mismo ingreso acá. Hay que ver una cosa para considerar. Por ejemplo, si inicia del índice 1, claro, porque tú sabes, uno cree que empieza del índice 1, pero no, es del índice 0. Si le pones índice 1, en vez de mostrar el 12, va a mostrar el 7, el segundo dato que se le agregue. Aquí está, solo va a mostrar el segundo dato que se le agregue. Así que cuidado con eso al momento de hacer lo de los arreglos, porque tiene que siempre empezar el índice 0, siempre. Y otra cosa a considerar es que, por ejemplo, queremos mostrar una especie de carácter de datos específico. Por ejemplo, podemos poner el índice 3 y nos fijamos, por ejemplo, buscamos el dato del índice 3. Entonces buscaremos lo que está en el índice 3, que es el 4. Si ponemos esto de nuevo, se compila, entonces se va a mostrar el número 4.
En este caso se mostró repetido, nada más. Pero aquí, por ejemplo, con cualquier, si por ejemplo le pones datos de que indiquen el índice que le indique, se va a poner estos datos de ese número en específico que le agregas o ese elemento que le agregas. Así que esos son los arreglos. Vamos con otro ejemplo de arreglos. Pero esta vez, en vez de ser arreglos numéricos, vamos a hacer lo que son los arreglos pero con caracteres. Ya que a diferencia de los numéricos, los caracteres suelen tener ciertas diferencias, que ahorita mismo vamos a explicar. En este caso vamos a empezar por algo simple. Por ejemplo, se declara de la misma manera y de la misma estructura que los arreglos numéricos. Solo que en vez de usar tipo de datos de tipo entero, solamente aquí se va a usar nada más datos de tipo carácter. En este caso se pone tipo dato char. Y aquí, por ejemplo, aquí le ponemos lo que son datos, pero datos de caracteres. En este caso puse Maracay. Aquí en este ejercicio de ejemplo, lo que vamos a hacer es mostrar lo que está en este arreglo, mostrarlo aquí, que ahorita mismo lo vamos a hacer. ¿Ves? Te muestras exactamente lo que está dentro del arreglo, o sea, lo que está en el dato almacenado del arreglo. Otro ejemplo de este mismo arreglo va a ser, pero poniendo ciertos tipos de datos, o sea, diferentes tipos de datos separados por comillas simples. Es importante poner las comillas simples. En este caso voy a poner A, poner B. Tiene que ser importante que sean comillas simples, porque si no el programa te puede dar errores. Ajá, aquí está. Declaré 3 datos diferentes guardados en un solo arreglo, que está A, B y C. Aquí está. Lo cual, al momento de ejecutarlo, va a mostrar también. Aquí está. Está mostrado A, B, C. Y también para ingresar datos, también vamos a usar de otra forma. En este caso no vamos a inicializar lo que va dentro de la variable, simplemente vamos a poner la cantidad de caracteres que va a tener. En este caso va a tener 20 caracteres con lo que vamos a ingresar. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? Vamos a poner un ejercicio de ejemplo. Vamos a poner cout ingrese un carácter, dos puntos, espacio. Y aquí hay que tener algo súper importante, porque en vez de usar cin, como en este caso, no vamos a usar cin con el operador menor, operador mayor. Aquí en este caso, en caso de C++, se va a usar lo que es esta palabra, esta función que se llama headline, que headline obligatoriamente tiene que estar con parámetros. Y aquí lo que va en este parámetro es simplemente la variable donde está el arreglo y la cantidad de caracteres, que en este caso es 20. Declara de esta forma. Ahí está. Esto con el fin, por ejemplo, que si ingresamos texto de espacios, entonces esto puede reconocerlo, porque por ejemplo si lo pones en CI con los operadores sin headline, entonces al momento de escribir un elemento con espacio, entonces solo va a reconocer nada más el primer elemento, no va a reconocer el espacio, el elemento separado por espacio del primer elemento que se agregó. Aquí por ejemplo con headline lo que obtiene es la funcionalidad de que no importa la cantidad de espacios que le agrega. Aquí por ejemplo puede funcionar sin importar si tiene que ser espacio, usar espacio o no. Pero esto por lo menos para el tema de C++. El tema de C es completamente diferente. En este caso, como lo estoy usando C, aquí para que por ejemplo agregues caracteres vas a usar lo que es la función hex, que funciona algo parecido. Aquí simplemente le agregas esto, le agregas también la variable texto con también la cantidad, o sea, la longitud del arreglo, y pone std in, pero solamente para el lenguaje C. Para el lenguaje C, para ingresar caracteres.
Pero en este caso vamos a omitir esto porque no estoy usando OC de momento, así que vamos a poner Excel headline. Bien, ponemos de nuevo lo que habíamos ingresado, texto. Bien, y vamos lo que es a compilar y mostrar. Aquí por ejemplo vamos a borrar primero todo esto y vamos a volver a compilar de nuevo para que luzca así bien limpio el programa. Ajá. Aquí nos pide que ingrese carácter, voy a poner 1 gigas. Aquí está, se agregó 1 gigas. Por ejemplo, si no hubiera puesto la función de headline, entonces nada más va a aparecer 1, porque por ejemplo headline nada más ignora, no importa si use ese espacio o no. Por ejemplo, si va a reconocer todos los caracteres, aunque no que estén separados por espacios. Y otro caso muy importante, por ejemplo, si por ejemplo escribe un montonazo de caracteres, nada más llega hasta el límite que le indiques. O sea, en este caso son 20 caracteres. Si escribes mucho más cantidad de caracteres más de lo normal, entonces no va a reconocer todos los elementos, todos los datos ingresados en ese arreglo. Así que para que tengan aquí, lo tengan en cuenta. En este caso ya finalizamos con lo que es el tema de los arreglos unidimensionales. Bien, ahora le toca el turno a la librería Steam.h. ¿Qué hace la librería Steam.h? Lo que hace la librería Steam.h es otorgarle funciones hechas a la cadena de caracteres, quiere decir, para poder manejar la cadena de caracteres de diferentes maneras. En esta práctica vamos a explicar lo que son cuatro funciones de la cadena de caracteres de la librería Steam.h, y en este caso son strlen, strcopy, strcat y strcmp. En este caso vamos a explicar lo que es strlen. ¿Qué es strlen? Lo que hace strlen es que la función de la cadena lo que hace es devolver la cantidad de caracteres de orden numérico, obviamente, para ver cuántos caracteres agregados en esa cadena. Por este caso, en este ejemplo, en este ejercicio, aquí está la palabra UTA. En esta palabra UTA son 4 elementos, 4 caracteres que tienen en ese elemento. O sea, para declarar lo que era la variable stdl, lo vamos a hacer de esta forma. Para poder imprimir lo que son los datos de cuántas cantidades de cadena tiene, vamos a imprimir lo que es strlen, que se escribe de esta forma, strlen, pones entre paréntesis, ponemos la variable donde está almacenada la cadena que debemos ingresar. Ok, esto siempre hay que definirlo de la variable d, obviamente. Ahora puesto, que vamos a hacer es imprimir los datos, a ver qué sale. Aquí está, la cadena ingresada es 4. ¿Ves? Lo que hace es devolver la cantidad de caracteres que tiene un elemento, que tiene un arreglo. Esa es la función de strlen. Ahora le toca lo que es la función strcopy. ¿Qué es lo que hace strcopy? Lo que hace es copiar, es recibir lo que es la copia del elemento de otra cadena a esta cadena, y copia simplemente nada más los elementos que tenga esa cadena, la cadena que va a recibir la cadena de origen. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer es simplemente vamos a agregar otra cadena para ver el ejemplo, cadena 2. Esta cadena lo que no va a tener ningún dato ni un valor, simplemente va a recibir la información del elemento que tiene la primera cadena, así que no va a inicializarse, o sea, no va a tener ningún elemento, pero va a tener 20 caracteres, como el opuesto igual que la cadena 1. Y para activar esta función strcopy, simplemente hay que escribir esta palabra strcpy. Y algo muy importante es que primero el primer elemento que ingresamos, la primera variable de cadena que ingresamos, es la variable en la que va a recibir los datos de la cadena de origen. En este caso va a ser la cadena de destino, la cadena 2. Este va a ser la cadena de destino, lo que va a recibir los elementos de otra cadena. Y el siguiente dato o la siguiente variable va a ser la cadena
la cadena de origen en la que le va a enviar los datos a la cadena que le hemos copiado, que es a la cadena 2, y va a ser cadena 1. O sea, ¿qué quiere decir en esto? Que la cadena 1, que se pone de segundo, es la cadena que va a enviar los elementos a la cadena 2. Siempre se va a poner de este orden, obviamente para que pueda recibir los datos. Y para poder imprimir datos con esta librería, aquí es necesario poner obviamente porcentaje S, porque lo que va a recibir son nada más los datos que tiene adentro, que son caracteres. Y vamos a poner simplemente el nombre de la variable en la que hemos ingresado de nuevo los nuevos elementos, que es cadena 2. Cadena 2 porque va a imprimir lo que son los datos copiados de la cadena 1. Aquí vamos a compilarlo y ve que se acopió exactamente los elementos de la primera cadena, o sea, dice cadena ingresada justa. Y aquí lo demuestra porque estamos imprimiendo nada más cadena 2 en vez de cadena 1, y se imprimió exactamente lo que hemos copiado de la cadena 1. Así es como funciona strcpy. Ahora vamos con la función strcat. Esta función lo que hace es ingresar los elementos de una cadena a otra cadena. Eso quiere decir que los elementos que ingresamos, por ejemplo, en la cadena 1 se va a ingresar en la cadena 2 o viceversa. Quiere decir que un elemento de una cadena va a estar en otra cadena. Para hacer mucho más fluido vamos a poner un ejemplo. Aquí por ejemplo tenemos dos cadenas, cadena 1 y cadena 2. Como ves, en ambos tenemos elementos agregados acá. Hola Juan. Aquí lo que vamos a poner es el ejemplo de cómo es la estructura del strcat. Así se pone strcat. Y es algo parecido a strcpy, pero a la vez no es tan parecido, porque la primera cadena que ingresamos, lo que vamos a hacer es simplemente poner nada más los elementos de la cadena en la que vamos obviamente a ingresar texto de una cadena a otra. Esta va a ser cadena 1 y cadena 2, las únicas cadenas que están en el ejercicio. Así está. Aquí ponemos lo que son cadena 1 y cadena 2. Estas van a ser las cadenas en las que van a cambiar elementos de una cadena a otra cadena, ingresar elementos de una cadena a otra cadena. Aquí lo que vamos a poner simplemente es como la vez anterior, es simplemente poner el nombre de la variable de la cadena, pero esta vez va a ser de la cadena en la que va a estar también el elemento de la cadena 2. Esta vez voy a poner la cadena 1. ¿Qué va a hacer esto? Que, por ejemplo, si ponemos cadena 1, entonces va también a agregar el elemento de la cadena 2 que le hemos agregado a la cadena 2. Entonces debería aparecer, cuando sea el momento de compilar, va a aparecer hola Juan. Aquí vamos a compilarlo para poner el ejemplo de cómo funciona. Aquí está. Aquí dice hola Juan. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos es que con estas dos cadenas, cuando se agreguen elementos y lo pasamos a la siguiente cadena, entonces ambas cadenas van a tener los mismos elementos y lo va a tener solamente una cadena. O sea, simplemente lo que hace es enviar elementos a otra cadena. No es necesariamente copiar, sino enviar elementos de una cadena a otra cadena. En este caso, la cadena 2 le ha enviado lo que es el elemento a la cadena 1, y por eso se lo puse de esta forma, hola Juan. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en cadena 2? En cadena 2 vamos a compilarlo. En cadena 2, si lo ponemos en cadena 2, entonces va a enviar el elemento de cadena 1 a cadena 2. Pues aquí no, por ejemplo, no se ha especificado, es verdad, porque se tiene que cambiar el orden de las cadenas. Aquí es cadena 1, aquí es cadena 2, porque aquí, por ejemplo, va a ser la cadena en la que va a recibir también la cadena 1, y esta cadena 1 es la cadena que va a enviar el elemento a la cadena de la primera fila. Así que si lo volvemos a ejecutar, va a decir Juan hola. Claro, como no tiene espacio, va a aparecer así pegado, pero así es como funciona. O sea, ese TDK, por ejemplo, en la primera cadena que agregamos va a ser la cadena en la que va a recibir datos de la cadena que le agregamos en la segunda fila. La segunda fila, la cadena va a ser la cadena que simplemente le va a enviar un elemento a la primera cadena de la fila. Así es como funciona strcat. Bueno, la última función se llama strcmp. ¿Qué es lo que hace strcmp?
lo que hace es comparar dos cadenas, y si por ejemplo si son iguales, entonces el resultado va a ser 0, y si son diferentes, el resultado va a ser de tanto, puede ser número positivo o número negativo, dependiendo de cómo funciona lo que son la tabla numérica AXI. ¿Qué quiere decir? Que eso ya depende de la cantidad de caracteres que tengas para ser diferente, porque no es necesario. Por ejemplo, un ejemplo de eso es que, por ejemplo, los caracteres suelen ser diferentes si no tienes exactamente la misma cantidad de caracteres. Por ejemplo, aquí vemos en este ejercicio, aquí vemos que tenemos 3 cadenas agregadas, lo cual una de estas tienen exactamente los mismos elementos, los mismos caracteres. Aquí lo que vamos a hacer para imprimir lo que es cómo funciona la fórmula de SMP, vamos a poner lo que son datos definidos, porque va a ser obviamente en datos numéricos lo que vamos a ingresar, y para poner la fórmula es de esta manera, STRCMP. Y aquí lo que vamos a poner dentro de los paréntesis es simplemente poner las dos cadenas que vamos a comparar. En este caso va a ser cadena 1 y cadena 3. Estas dos cadenas los vamos a comparar, a ver si los ambos datos son completamente iguales o no. Vamos a compilarlo. Bien, aquí nos envía en el programa que dice que cadena ingresada 0. ¿Qué significa este número 0? Este número 0 significa que ambas cadenas son exactamente idénticas. Eso quiere decir que ambas cadenas son verdaderas. Ambas cadenas son completamente idénticas, no hay ninguna diferencia. Por eso que tiene el valor de 0. Pero si son cadenas diferentes, la cosa cambia drásticamente. Porque en vez de tener 0, puede tener otros valores numéricos. Puede ser números positivos o números negativos. Ya que, por ejemplo, en estas comparaciones, si hay cadenas con caracteres diferentes, porque tienen que escribirse exactamente iguales, entonces los resultados numéricos van a ser diferentes. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero comparando la cadena 1 con la cadena 2. Vamos a imprimir datos, print cadena ingresada, a poner definido /n para hacer un salto línea, y vamos a comparar lo que es la cadena 1 con la cadena 2 y verá la diferencia. Cadena 1, cadena 2. Aquí vamos a hacer, lo que estamos haciendo es comparar cadena 1 y cadena 2 para que vean la diferencia. Vamos a borrar esto para que se pueda ver bien lo que vamos a ejecutar. Y vemos que aquí, por ejemplo, es diferente, cambia la cosa. Aquí dice que cadena ingresada es -2. ¿Qué significa este -2? Esto es en tabla numérica AXI, ese es como que el valor que suelen tener los caracteres. Por ejemplo, el valor, por ejemplo, del primer carácter del elemento que tenemos en la cadena 2 es mayor que la del segundo carácter, que es H. Quiere decir que en la tabla de AXI J vale 106, mientras que el otro carácter de la cadena 1, el H, el primer carácter que inicia, vale 104. Quiere decir que si menos 106 menos 104, entonces va a dar -2. Entonces te va a dar resultado un número negativo. Y eso quiere decir que son diferentes. Aquí no importa, por ejemplo, si tengan la misma cantidad de caracteres. Aquí lo que importa es los caracteres, amigo. O sea, si son exactamente la misma cantidad de caracteres, por ejemplo, hola y hola son extremadamente parecidos. Pero está la diferencia entre Juan y hola. Y son caracteres diferentes, a pesar de tener la misma cantidad, obviamente. Cabe aclarar que para declarar todos estos elementos de la librería string.h, obviamente siempre tiene que incluir la librería string.h, siempre escribirlo, porque si no, entonces no podrás ejecutar o de hacer las funciones de todos estos elementos de strmp, strcopy, etc. Así que esas fueron todas las funciones de la librería string.h. Y ya para finalizar con esta guía, lo que vamos a hacer al final, en esta parte final, es un ejercicio que va a tener tanto arreglos como funciones de la librería string.h. En este caso vamos a hacer
desarrollar un programa que permita al usuario ingresar 5 nombres y verificar cuál es el más largo y el más corto. Aquí, para empezar a hacer ejercicios, vamos a definir lo que son dos variables constantes. Como se están viendo, ya están definidas, que es donde va a estar la máxima cantidad de nombres y la longitud de los caracteres. Aquí vamos a empezar a declarar las variables que se usan para poner los caracteres. Vamos a poner char nombre, con el corchete, y vamos a meter lo que está aquí adentro, máximo nombres, poner las constantes, el valor de las constantes. Vamos a declarar también otras dos variables que esas van a definir lo que son las longitudes para determinar cuál es el más corto y el más largo. Vamos a poner la variable mínimo para medir cuál es el nombre más corto. Longitud. Aquí va a almacenar lo que es, claro, obviamente la longitud que va a tener cada carácter. Char máximo longitud. Y vamos a empezar a imprimir un mensaje que muestre que ingrese nombres. Vaya a ingresar un nombre. Ingrese porcentaje, ponemos de, ok, ponemos nombres, aquí está, ponemos acá para poner más nombres. Bien, aquí falta poner esto, punto y coma. Aquí vamos a empezar a crear lo que es el ciclo for, para empezar, ya sabes, a contear, hacer un conteo de los nombres que vamos a ingresar. Vamos a declarar lo que es el índice. El índice va a ser igual a 0, ok. A la vez el índice va a ser menor a la cantidad de nombres, ok. Y a la vez va a ser un contador. Bien. Vamos a abrir llave para hacer lo que está dentro del ciclo for. Vamos a imprimir printf, ponemos nombre, ok, me equivoqué aquí, nombre, ponemos número, ponemos porcentaje de, ok, poner punto y coma, espacio, y aquí obviamente poner máximo nombre, pero no, vamos a poner lo que es el índice, porque está contando los índices, y importante poner índice más 1, porque para que no empiece desde 0, obviamente, porque en vez de ser nombre 1 va a ser nombre 0, ok. Y aquí vamos a usar lo que es fhex, que es parecido a headline de C++, o sea, de poder escribir, ingresar datos, da igual si esos datos si esos elementos tengan espacio o lo que sea, pueden permitir eso. Vamos a poner fhex, así como se está establecido, y ponemos paréntesis, y aquí dentro va a estar el nombre de la variable, que va a ser nombre. Importante poner también lo que va dentro del nombre, el índice, que es donde se guardan los datos de los elementos. Ponemos también la longitud, obviamente, los caracteres, y std para poder ingresar los datos. Bien, algo muy importante, que eso lo voy a explicar ahorita. Te puede poner esto, nombre, guarda la variable. Aquí va un paso muy importante, y es poner la str cspn, poner nombre y bien, poner esto /n. Bien, ¿qué es lo que hace strcspn? Lo que hace es buscar lo que son los elementos, los caracteres, elementos nulos, analizarlos, y para que luego cuando uno lo busque descartarlos. Y aquí, por ejemplo, suelen aparecer elementos nulos. Lo que vamos a hacer
es desaparecer esos elementos nulos, que eso es mucho más sencillo. Lo que vamos a hacer para descartar los elementos nulos es poner en comillas simples, poner /0. Obviamente para descartar los elementos nulos. Esto sirve para descartar los elementos nulos porque a veces aparecen ciertos elementos que nosotros no solemos ingresar. Con esto terminamos lo que está dentro del ciclo for, de ingresar los nombres. Ahora vamos a hacer una función que es strcopy. Lo que vamos a hacer es copiar lo que es el primer elemento que ingresamos del nombre y lo copiamos en las variables de longitud, de mínimo y máximo. Y eso lo vamos a hacer de esa manera. strcpy. Recordemos que primero tenemos que poner, obviamente, la cadena en la que se va a almacenar los datos. Esta vez voy a poner mínimo, y luego la cadena que donde va a ser la cadena origen, donde se va a enviar los datos a la cadena que ingresamos en la primera fila, que va a ser nombres. Vamos a ingresar el primer elemento o el primer nombre que ingresamos para hacer una comparación, obviamente. Una comparación del resto de los nombres para verificar cuál es el más largo y el más corto. Lo mismo vamos a hacer con la variable máxima. str máximo me quita nombre 0. Ahora, esto no corchetes, puse corchetes. Tiene que ser, obviamente. Ya creado eso, lo que va a hacer es que tiene que lo que es copiar, o sea, la variable de longitud, lo que va a almacenar es el primer elemento o el primer nombre que ingresamos, para luego compararlo con el resto de los nombres que ingresamos para verificar cuál es el más largo y el más corto. Para hacer esto vamos a hacer otra vez el ciclo for, pero en vez de iniciar desde 0, vamos a hacer que inicialice en 1, porque va a comparar el segundo nombre hasta el último nombre, obviamente, y es menor a máximo nombre. Bien, y poner un contador, obviamente, eso es lo que no debe faltar. Poner llaves, obviamente, y vamos a hacer una comparación. Lo vamos a hacer con condicionales. Esta vez vamos a usar el if, y aquí dentro vamos a hacer la comparación, cual es poner strlen. Con esta función vamos a lo que es calcular la longitud de los caracteres, obviamente para medir cuál es el más largo y el más corto, lo cual vamos a poner strlen. Ponemos strlen, el nombre con la variable almacenada va a ser menor a strlen mínimo. Ok, lo que hace es comparar si strlen nombre, o sea, los caracteres del nombre que ingresamos, es menor al primer nombre que ingresamos, al que vamos a comparar. Luego, después de esto, vamos a crear una llave, obviamente para ingresar lo que va adentro. str cpi, vamos a hacer lo mismo, str cpi, para copiar y pegar lo que almacenamos aquí para buscar cuál es el más corto. Ponemos el mínimo, y ponemos el nombre, obviamente, porque obviamente es lo que va a copiar al mínimo. Listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro, o crear otra condición de lo mismo, pero con, ya sabes, la variable máxima. strlen nombre índice de i, bien, es mayor a strlen el máximo. Bien, abre otra vez llave, y es exactamente lo mismo pero con la variable máxima. str máximo con el nombre, llave. Bien,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es comparar los primer elemento que agregamos, que ya está guardado en la variable mínimo y máximo, con los otros elementos que ingresamos, los otros nombres. Y esas comparaciones lo que hace es validar cuál es el nombre el más corto y el más largo. Ya para finalizar, lo único que tenemos que hacer es simplemente imprimir nada más los resultados. Imprimir f, el nombre más corto es, ok, bien, ponemos porcentaje S, porque va a ser cadena obviamente, y poner la variable mínimo, porque está indicando que es el nombre más corto, vamos a poner mínimo, porque ya están almacenados los datos, bien, y hacer lo mismo con el máximo, print f, bien, el nombre más largo es dos puntos, porcentaje S, y pone máximo. Bien, aquí por ejemplo hay un pequeño error. Bien, listo. Ya con esto terminamos lo que es el ejercicio, el enunciado. Que hicimos simplemente es hacer un ejercicio que permite al usuario ingresar 5 nombres y verificar cuál es el más corto y el más largo. Lo que hicimos es obviamente ingresar los nombres con todos los ajustes o las configuraciones que están aquí, que obviamente que basen en 5 nombres, máximo 5 nombres, que estos nombres no van a tener los caracteres de elemento nulo. Y aquí por ejemplo vamos a almacenar lo que es el primer nombre que ingresamos para luego comparar con el resto de los nombres para verificar cuál es el más largo y el más corto. Así que vamos a ver si funciona perfectamente el programa. Aquí vamos. Algo que se me olvidó de poner saltos de línea. Obviamente porque eso a veces uno olvida, pero es importante también poner el salto de línea. Salto de línea. A ver, ¿qué más? Otro salto de línea. /n. /n. Y vamos para ver si se ve más limpio el código. Por así. Ingrese 5 nombres. Nombre número 1 vamos a poner Juan. El primer nombre. Y este nombre es el que va a comparar con el resto de los nombres. Ya vas a ver. Ponemos José. El tercer nombre va a ser Jesús. El cuarto nombre va a ser María. Y el quinto nombre va a ser Manuel. Bien. Y aquí ya se ve. El nombre más corto es Juan. Y el nombre más largo es Manuel. ¿Viste cómo funciona el programa? Ya con estas características que han visto de la librería y de los arreglos, más o menos puedes llegar a entender lo que significa o el conocimiento de que cómo significa o cómo realizar un programa con arreglos, con caracteres, de la manera más sencilla. Ya con esto, ya finalizamos con toda esta práctica